Estimada audiencia, a continuación iniciaremos la presentación de nuestra investigación que habla de la transformación en la educación en América Latina y Chile, y nuestros integrantes son Catalina Ávila, Constanza Miranda, María Josefina Salinas, Pedro Yarzún y Constanza Correa. Lo primero que abordaremos es la problematización de nuestra investigación, y para ello vamos a mencionar que la pandemia COVID-19 ha repercutido en diversas áreas, y en áreas tan importantes como la educación. Frente a esto, los docentes se han visto obligados o en la necesidad de cambiar su modalidad y transformarlo en una modalidad virtual, con el uso de las tecnologías en la educación. El cierre de los colegios y el atraso del aprendizaje no es un fenómeno aislado, sino que se ha dado y se ha suscitado en diversos países en el contexto tanto mundial y latinoamericano. Una de las asignaturas que ha presentado mayor dificultad es lenguaje y comunicación, en donde incluso ya el CIMSE del año 2017 señalaba que en un año normal el 58% de los estudiantes no comprendía lo que leía, y actualmente esto se ha agudizado. Dado este nuevo contexto sanitario y este escenario y ambiente de aprendizaje virtual, surge el cuestionamiento y la pregunta de investigación que surge en el grupo es: ¿cuáles son las consecuencias de la pandemia en la alfabetización de los estudiantes de primer ciclo en enseñanza básica? Algunos autores, incluso como Hurtado del año 2020, señala que esto suscita los nuevos desafíos de la educación del siglo XXI. Respecto a los supuestos, entre los motivos más relevantes que supone esta falta de efectividad en el aprendizaje, tanto oral como escrito, es, por ejemplo, la desigualdad económica, la afectación emocional que han tenido los estudiantes en este contexto y también el nuevo rol que han adoptado los padres en la educación de los niños. Como objetivo general de la investigación, podemos decir que se debe exponer las dificultades que presentaron los estudiantes en el desarrollo de la alfabetización a nivel nacional y a nivel regional como resultado de la pandemia, y como objetivo específico determinar las causas de la disminución en los niveles de aprendizaje de los estudiantes por efecto de estas restricciones sanitarias. Y por último, el segundo objetivo es identificar las consecuencias del contexto pandémico en estudiantes de primer ciclo en relación a su aprendizaje y la alfabetización. La metodología de este estudio educacional es cualitativa con un enfoque explicativo. Se compone de 2 capítulos que están relacionados a los objetivos específicos, y el apartado final se centra en las conclusiones. Como instrumento de investigación se realizó un cuestionario de 7 preguntas abiertas a 3 profesoras y un director de 4 colegios municipales de la provincia de Curicó. En cuanto a las fuentes que utilizamos, podemos destacar el informe del CIMSE del año 2017, porque nos fue útil para estimar el nivel de alfabetización de los niños antes de la pandemia. En cuanto al descenso en la alfabetización post-pandemia, utilizamos informes del Ministerio de Educación y encuestas a profesores como la mirada de los docentes. Esto nos permitió compactar una cantidad de experiencias y resultados de aprendizaje muy amplios para respaldar nuestra problematización. En cuanto a las fuentes bibliográficas, destacamos la obra de Braslavsky para definir el concepto de alfabetización. A su vez, la obra de Haro nos permitió comprender cómo los niños construyen su conocimiento y también cómo van aprendiendo. También nos basamos en un artículo de psicología para dimensionar la afectación psicoemocional de la cuarentena producto de la pandemia. Y también nos basamos en 3 artículos de educación para comprender los desafíos que presentaron las escuelas, los docentes y sus alumnos, y de esa forma respaldar los objetivos de la investigación. Por último, los artículos de Reyes y Ruiz evidencian las desigualdades educativas que se acrecentaron durante la pandemia y también cómo el ambiente influye en el aprendizaje. Y con esta variada bibliografía pudimos respaldar las ideas que sosteníamos en torno a los elementos que influyen en la alfabetización y obviamente las causas y consecuencias producto de una merma en esta. En el primer capítulo tenemos las causas de la disminución en el aprendizaje, donde influyeron varios factores. Por ejemplo, los cambios en la educación. La toma de decisiones en torno a las medidas sanitarias es una de las causas de la baja alfabetización. La pandemia ha afectado significativamente el nivel de alfabetización en los estudiantes de primer ciclo, causando un descenso en el porcentaje de niños capaces de leer y escribir correctamente. Entre las causas de este problema está precisamente el cierre de los establecimientos educacionales,
Esto imposibilitó la interacción presencial entre los alumnos y los profesores, dificultando así el aprendizaje. Estos espacios permiten ampliar el vocabulario debido a que se expresan ideas y opiniones, y también se debe tener en cuenta el espacio físico sin distractores y con disponibilidad de aparatos tecnológicos. Sin embargo, la mayoría de los hogares no cuentan con un espacio adecuado para propiciar el estudio de los niños. Esto evidenció grandes brechas económicas en Latinoamérica y también en Chile, pues los sectores más desposeídos no contaban con un acceso a la educación por falta de recursos, evitando los procesos de aprendizaje en sí. Y cabe destacar que como muchos niños no contaban con estos dispositivos que les permitiera conectarse a las clases, se dificultaba la entrega del material educativo y debían esperar a sus apoderados para tener una posibilidad de aprendizaje, y entre muchos de los apoderados había quienes no sabían leer ni escribir y no pudiendo comprender el material entregado por los profesores destinados precisamente a la enseñanza de los niños. En resumen, se puede afirmar que las brechas económicas, sociales y educacionales y las decisiones tomadas de manera abrupta fueron un gran impedimento para que los niños pudieran estudiar en contexto pandémico, generando así una marcada deficiencia en el aprendizaje, sobre todo los aspectos de la alfabetización. En el segundo capítulo se abordan las consecuencias de la baja alfabetización en los estudiantes, donde una de las consecuencias más evidentes fue el descenso en muchos de los niveles de aprendizaje, centrándonos en lenguaje y comunicación, porque esta va a ser fundamental para desarrollar la alfabetización, ya que favorece la escritura y la oralidad. Y en relación con lo que decía mi compañera sobre las brechas sociales, económicas y culturales, las familias menos favorecidas no accedían a la educación de calidad en pandemia. Y esto lo verificamos según la profesora Zúñiga, donde relataba que algunos apoderados iban presencialmente al centro educativo para informarse sobre los trabajos que debían realizar los alumnos, porque ellos no sabían leer y escribir. Y damos énfasis a esto porque limita la colaboración que pueden brindarle a sus pupilos. Y sin descartar también el cambio inesperado en la rutina de los alumnos, porque esta repercutió en su salud emocional, porque pasaron de estar acompañados todos los días, todo el día prácticamente, a estar solos, a estar sin comunicación e interacción con sus pares, con sus compañeros y amigos. Incluso Broche, Fernández y Reyes del 2021 afirman que los niños son más propensos a desarrollar trastornos de estrés, de adaptación, y aproximadamente el 30% de ellos desarrolla el trastorno de estrés postraumático. Entonces se debe tener en consideración a los alumnos que tuvieron que sufrir la pérdida de algún familiar por este virus, porque afecta su bienestar emocional y por ende repercute directamente al desarrollo de su aprendizaje, que al desarrollo mismo de la alfabetización. A continuación se contestarán las preguntas planteadas por el docente. En primer lugar tenemos cómo podemos ver su problemática en el contexto latinoamericano. Y podemos decir que en el inicio del año escolar en América Latina se vio fuertemente afectado por la llegada de la pandemia al continente. El panorama mundial en torno a la salud hacía prever que la situación se tornaría cada vez más insostenible. Y en este contexto, los países de la región como Argentina, Colombia, Paraguay, entre otros, y de la misma forma Chile, tomaron medidas urgentes con la finalidad de disminuir los contagios. Y muchas de estas medidas fueron similares entre los gobiernos. En cuanto a la educación, se decidió la suspensión de la presencialidad a las clases, pasando a ser la virtualidad la solución más viable. Siguiendo con esta idea, queda en evidencia la problemática que significó para algunas familias la implementación de este método, ya que un porcentaje de estudiantes de distintas instituciones educativas no contaban con el acceso a los aparatos tecnológicos o al Internet. Y esto se vio con un grado más de dificultad en los sectores geográficamente alejados, donde no era posible
llegar con el material educativo o la situación económica de las familias no era la óptima para adaptarse a las nuevas condiciones académicas. Y a raíz de esto y de muchos otros factores, se origina un descenso visible en los conocimientos que deberían abordarse en primer ciclo básico, en específico de lenguaje y comunicación, que estos se vieron afectados negativamente en la alfabetización de los niños y las niñas latinoamericanas. Podemos ver elementos de nuestra problematización en los contenidos de la unidad 3 del sexto año básico. Estos tienen relación con el acceso a la educación, por una parte, porque uno de los objetivos principales de la República durante los siglos XIX y XX era educar a la población. De esta forma, las tasas de alfabetización aumentaron exponencialmente porque estaban muy descendidas. En la actualidad no tenemos problemas de accesibilidad educativa, pero estos últimos años surgieron dificultades y fue necesario, al igual que en esa época, desarrollar medidas para acercar a la población a la educación, que en este caso sería desde sus casas. Entre estas destaca la entrega de recursos tecnológicos, de apoyos virtuales, materiales impresos, entre otros, con el objetivo de apoyar y fortalecer el aprendizaje y también contribuir a la alfabetización de los niños. Y esto tiene mucha relación con otro tema que es la desigualdad educativa, porque durante los siglos XIX y XX el acceso a la educación era muy reducido y solamente podían acceder a esta solamente los que tenían una posición social y económica superior. Durante la pandemia, esta disparidad producto del nivel socioeconómico se vio muy reflejado en la educación, porque la alfabetización y el aprendizaje de los niños se vio muy afectado porque los que tenían más recursos podían aprender mejor. Entonces vemos que durante estos últimos 200 años se ha avanzado mucho en educación, pero hay aspectos que pareciera que se quedaron estancados, como es el caso de la desigualdad. Como tercera y última pregunta tenemos, ¿qué elementos de su problemática enseñaría en clases? Primeramente, partiríamos con una contextualización de lo que fue la pandemia en el año 2020, tanto en Chile como en Latinoamérica. Y a partir de esto abordaríamos las causas de la disminución en los niveles de aprendizaje de los estudiantes por dicho contexto. Asimismo, también introduciríamos las consecuencias que generó la pandemia, junto con la importancia de la alfabetización, tanto para el desenvolvimiento personal como dentro de la sociedad, y la desigualdad educativa producto de la situación socioeconómica de las personas. Como conclusiones finales, tenemos que en ese trabajo nosotros abordamos distintas dimensiones respecto a lo que fue el impacto que tuvo la pandemia en el proceso de alfabetización en estudiantes de primer ciclo, tanto en Latinoamérica como en Chile. En estas dimensiones se ahondaron en dos dimensiones, en causas y consecuencias. Las dos afectaron significativamente en la baja integración de los conocimientos relacionados con la lectoescritura y los aprendizajes académicos en general. Tenemos que las consecuencias en educación, producto de las medidas de cuidado de la salud que propuso el gobierno, como lo fue el distanciamiento social, el confinamiento, menoscabaron significativamente la calidad de la educación impartida en periodos de pandemia. Tenemos que las nuevas prácticas que se implementaron, como lo fue la modalidad online, no lograron integrar la totalidad de los conocimientos que estaban presentes en las bases curriculares. Esto debido a que solo se priorizaron los objetivos priorizados dentro de las bases curriculares y solo se trataron de manera general. Se evidenció así una severa desigualdad de los hogares, limitando la integración de los aprendizajes. En algunos casos no existían los recursos para tener acceso a Internet o instrumentos que les permitieran el acceso a esta nueva modalidad. Sumado a esto, también se presentó una falta de apoyo del mismo entorno, lo que también perjudicó en la adquisición de conocimientos. Con estos antecedentes tenemos que es imprescindible una reflexión por parte del sistema educativo latinoamericano
el que debiera enfocarse en qué metodologías se debieran adoptar los docentes para nivelar la alfabetización. También urge que la sociedad, los órganos rectores del Estado y la red educacional se replantee y considere si realmente están preparados para enfrentar una nueva crisis de tal magnitud como lo fue la pandemia de COVID-19. Con esto damos por finalizada nuestra presentación y agradecemos por su atención.